La idea de cada enseñanza y de el plan de salvación es que cada uno de nosotros realmente podamos estar luchando por lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo por nosotros y que nos podamos mantener firmes y adelante. Así es que anote ahí como título, firmes y adelante. Todos hemos escuchado acerca del fin de los tiempos. Si tú has leído la Biblia, lo has leído. Si has asistido a cursos, talleres, escuela bíblica, si te has congregado en esta o en otra iglesia, has estado escuchando acerca de los últimos tiempos. Y en esos últimos tiempos donde habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación, aún entre familias habrá problemas. Y mira que hoy no es el caso en la excepción, porque es cuando más ha crecido los problemas intrafamiliares, divorcios, incesto. Hay muchos problemas hoy, lamentablemente. Así que podemos decir que se está acercando el fin de los tiempos. ¿Cuándo? No sabemos, tal vez sea un día, un año, 1000 años, no sabemos. Pero creo que no es nada agradable vivir una situación como la que hoy estamos viviendo. Y si nosotros no nos esforzamos en hacer la diferencia, imagínate qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. La gente dice que el virus llegó para quedarse, o sea, imagínate otros 10, 20, 30, 50 años tuyos de vida con tu careta o tus mascarillas. Todo el tiempo, encerrado todo el tiempo y que no puedes salir más que a lo esencial. Y que tus hijos van a nacer encerrados, válgase. Y que no conozcan otro tipo de mundo. Observa, si nosotros hacemos la diferencia, entonces realmente ellos tendrán una vida diferente. Si tú no la provocas, tus hijos no, porque van a estar guiados por el mundo y no por el reino de los cielos. Las escrituras nos dicen que habrá falsos maestros y han surgido multitud de iglesias, gente que se dice ser incluso el Cristo, que dicen que ellos son el Cristo y que otros le creen porque no han entendido que la Biblia dice que Jesús ya no pisará la tierra, que vendrá entre las nubes, quiere decir en los aires. Y hay otros, hay hombres, hay humanos que dicen yo soy el Cristo y la gente lo sigue. Y allá van. ¿Por qué? Porque justamente no se mantienen firmes en la palabra porque no la conocen. Porque no la leen, no le dedican tiempo. Porque no le sirven al Dios vivo y por lo tanto no han experimentado lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Y es cuando se acercan a Dios por necesidad, por conveniencia o solo por temor. Y se va la necesidad, obtienen lo que quieren, se les va el temor y se alejan. ¿Ya para qué estoy con él? Si ya no tengo miedo. Y aunque no lo digan literalmente, sus acciones lo demuestran. Porque se van alejando de leer la Biblia, van espaciando su lectura bíblica. Si la hacían todos los días, ahora es un día sí, uno no. Después 2 no, después 3 no, una semana, pasa un mes y no la leen. Y dicen, no, no es prioridad, la prioridad es... Y ponen otras prioridades. Antes oraban todos los días, oraban por la mañana encomendando su día, por la tarde, noche para agradecer el día y después pueden pasar varios días sin que ustedes hagan oración. No han dicho, ¿para qué congregarme? Solo no se congregan. ¿Sí me explico? Y es entonces que no pueden estar firmes. Su mente está más en el mundo, en el disfrute del mundo, que en la cultura del reino. Jesús es nuestro Salvador. Pero ¿te has puesto a pensar realmente de qué nos ha salvado? Porque hay gente que solo se queda como en la eternidad. Me salva del infierno y me va a llevar al cielo. ¿Cuándo? Cuando me muera.
Pero aquí hemos estado enseñando que el cielo no lo empiezas a vivir hasta que te mueras. Lo empiezas a vivir aquí en la tierra. Cuando mueres al yo que ha creado el mundo, porque tú eres la influencia de quienes te rodearon. Y cuando ese yo muere, viene a vida eterna desde ya aquí en la tierra y traes el cielo a la tierra y empiezas a disfrutar tus días aquí en la tierra. Y entonces Dios te ha salvado de esos problemas, de esos conflictos, de esas situaciones aquí en la tierra. Y ese es el plan de salvación. De que ya no vivas odiando, ya no vivas con problemas intrafamiliares, ya no estés pensando en suicidarte, ya no estés pensando en que eres poca cosa, que no vales nada, o de que trates de imponerte a los demás con agresión, porque si no, no me respetan, no se sujetan. Tenemos que dejar de hacer todo eso porque de eso nos ha salvado Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 15, dice así en la versión Nueva Traducción Viviente. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios que ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor, nótese que no dice que Él los ama, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros. Nosotros seríamos entre los últimos. Que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Ahora sería tanto en persona como en línea. ¿Verdad? Así que anota como subtítulo, salvos por Cristo. Dice al final del verso 13, que experimentamos la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu. Y está con E mayúscula, quiere decir que es el Espíritu de Dios. Y cuando experimentamos la salvación por el Espíritu, es porque el Espíritu mismo, el de Dios, nos guía, nos instruye por camino de verdad y de justicia. Es aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Es aquel que nos trajo de donde estábamos cuando andábamos perdidos para encontrarnos con nosotros mismos en nuestro propósito, dones, talentos, sabiduría para ser plenos en esta tierra. Y ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te salva de que tú estés viviendo conforme a lo que todo mundo quiere que vivas. No hagas esto o haz al otro, porque si no lo haces, yo me enojo contigo. O si haces aquello, me enojo contigo. Tú no debes de hacer esto, tú no debes de hacer aquello. Ven, vámonos a la parranda, porque si no, nos olvidas como amigos. Hasta la familia dice, tienes que tomar, porque si no tomas, olvídate de que somos tu familia. Y tienes que hacer las cosas de tal manera que agrade a la gente. Y de ahí te salvó el Espíritu, te salvó para que tú hagas las cosas que a ti te agradan conforme a tu propósito, tus dones, tu talento, tu proyecto de vida y puedas ser que realmente eres. No seas lo que otra persona desea, sino que seas aquello para lo que Dios te formó. Entonces observa qué estás haciendo. Porque si realmente tú estás siendo, te estás encontrando contigo mismo, entonces ahí está el Espíritu de Dios. Pero si todavía estás haciendo las cosas para agradar a la gente, lo más probable es que no tengas al Espíritu de Dios. Pregúntale al que está a un lado,
¿Cómo es tu comportamiento? Voltea a verlo. Si se está durmiendo, despiértalo. Si te estabas durmiendo, puedes decirle, estaba viendo para adentro. Es que estaba meditando en lo que dijo el pastor. Cuando alguien te pregunte y tú estabas dormido, dile, es que estaba pensando en lo que dije el pastor. Y así el otro no se da cuenta que tú ya estabas dormido, a no ser que estuvieras roncando. ¿Verdad? Pudiera ser. El Espíritu los hace santos, dice al final del verso 13. Quien hace santos, dice así, o quien los hace santos. Ahora bien, no te imagines que te va a hacer santo y te va a parar en un nicho y te vas a quedar derechito, ¿verdad? Y te van a poner tus velas y tus flores. No, eso no es santo, esa es una imagen. Santo quiere decir apartado, separado. Cuando el Espíritu te hace santo es porque el Espíritu de Dios te separa de lo que antes eras y de la gente del mundo que no tiene Dios, que no tiene respeto, honra o valor ni por sus semejantes ni por ellos mismos. El Espíritu te separa de todo ello y te trae a la luz admirable de Cristo Jesús para que te encuentres contigo y con Él. Santo es separado. Y ahora te separa para que tu entendimiento sea abierto, comprenda las Escrituras y pueda ser pleno aquí en la tierra. Eso es que el Espíritu te hace santo. Y por eso es que de pronto te encuentras tú separado y ya no haces las cosas que los demás hacen. Y de pronto ya no, si las llegas a hacer, ya no te sientes tan cómodo. Y dices, prefiero no hacerlas, pero es que me critican, es que me juzgan, pero yo ya no quiero hacerlas. Es porque Dios te ha separado y por eso ya no te sientes cómodo, ya no te sientes pleno. Pero de este otro lado dices, wow, aquí puedo disfrutarlo, acá me siento libre. Es porque el Espíritu está en ti. Amén. La salvación viene al escuchar la buena noticia. Regresamos al verso 13. Y por creer en la verdad. 14. Él los llamó a la salvación cuando le anunciamos la buena noticia. Wow, imagínate. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Así que cuando tú escuchas la buena noticia, tú aprendes a ser salvo y el Espíritu te llama a salvación y te aparta. Recuerda, no te salva del infierno te salvas tú mismo. Por escuchar el Evangelio y por seguirlo. ¿Me estás siguiendo? Es como Dios no te salva de los triglicéridos o colesterol alto, te salvas tú mismo. Él te da la fuerza y la valentía para que comas sanamente y te bajen los triglicéridos y el colesterol, tú te salvas de ello. Pero Él te da la fuerza. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, ¿de qué me salva? Te salvas de las enfermedades, de los problemas, de las angustias, del temor, del terror nocturno. Te salvas de todo eso. ¿Cómo? Dándote un espíritu de valentía, autoridad y dominio propio. Wow. Así es que dejemos de pensar solo el infierno y el cielo. Y es que estos religiosos solo hablan del infierno y del cielo. ¿Y qué queda entre esos dos puntos? Toda una vida. Pues Dios nos ha salvado para tener una vida en paz, en bendición, en armonía, en gozo, en plenitud, en provisión, en sanidad. Para eso es que nos ha salvado. Amén. Con todo esto, dice la Escritura, verso 15. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como en carta o como en Facebook. Digo, porque allá nos están viendo ahorita. Así que observa esto. Con todo esto en mente, o sea, no se te olvide, tienes que estarlo meditando, que para que tú seas salvo, tienes que estar consciente
que Jesús te libró, no del infierno, te libró de la peste destructora, de los problemas, de las angustias, de la enfermedad, de la pobreza, del divorcio, te salvó del cáncer, te salvó de la esquizofrenia, te salvó aún de la falta de sueño, de mucho sueño, de la pereza, te salvó de eso. ¿Me estás siguiendo? Y como Él te salvó de eso, ahora si lo tienes en mente, te vas a aferrar a Cristo Jesús en sus enseñanzas para no regresar atrás, ni para agarrar impulso. Así que firme y adelante. Amén. Y esa es la parte que dice el Señor. Con todo esto permanezcan firmes y sigan aferrados a las enseñanzas. A veces tenemos que obligarnos. Si para no tomar no tengo que estar con fulano, me obligo a no estar ahí. Porque si estoy con fulano, él me va a obligar a tomar y me la va a poner y ándale y que no sé qué y voy a terminar cayendo y me voy a echar unas cuantas. Salud, por cierto. Solo que este es de melón. Y yo ya no quiero caer en eso. Tengo que alejarme de eso. ¿Me estás siguiendo? ¿Dónde disfrutas más? Tal vez tu carne disfruta aquí, pero también te salvó de los problemas intrafamiliares. ¿No quieres problemas con la esposa? Es que cuando llego tomado, pues se enoja. Es que cuando llego a las 2, 3 de la mañana se enoja. Pues si nada más me fui a divertir. Y si se va la esposa a divertir también y llega hasta también las 2, 3 de la mañana, ¿tú te enojarías o estarías contento? Oye, mujer, ¿ya vas a llegar? ¿Se pondrían de acuerdo? No, todavía acá está la fiesta buena. Ah, pues otro ratito entonces, ¿no? No, pues sí me enojaría. Entonces, si no quiero problemas, si no queremos problemas, que de eso también nos libró, entonces yo sé dónde debo de estar. ¿Me estás siguiendo? Sé de dónde me tengo que alejar. ¿Me estás siguiendo? Porque la idea es estar en paz, en bendición. Y no solo con la esposa, es con los hijos. Y para enseñarles una nueva cultura, cómo se vive, cómo se disfruta en esta tierra sin alcohol y sin drogas. Porque aquellos solo se pueden divertir con alcohol y con drogas. Pero los hijos de Dios nos divertimos por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Eso hace la gran diferencia. Los otros están hasta ahí bien serios, ¿verdad? Recargados en su silla, viendo para todos lados. Ni hablan. Y va una, y van dos, y van tres. Ya empiezan a hablar más. Van 4, van 5, ya son chistositos. Van 6, 7, ya hasta bailan. ¿No es cierto? En su juicio ni bailan ni con la mujer. Ya tomadito hasta con el compadre. Y ya están hablando que casi se besan y no con el compadre. Piénselo. No lo hacemos en Cristo Jesús eso. Pero sí somos más divertidos en Cristo Jesús. Sí nos divertimos, sí nos alegramos, sí nos gozamos, sí aplaudimos, sí danzamos, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de drogas. Eso es la diferencia. Dios te ha rescatado de esa esclavitud y te ha traído a su luz admirable, a esta paz que el mundo no puede dar, a este gozo que el mundo no puede dar, a esta alegría que el mundo no puede dar, a esta coinonía, esta armonía, comunión con tu pareja, con tu familia, con los hermanos en Cristo que el mundo no puede dar. Acompáñame a San Marcos 9:23. Y mientras lo ven, tal vez les recuerdo un poco, en donde un papá le trajo a un muchachito, primero a los discípulos que oraran por él, no pudieron echarle fuera un demonio, y después vino con Jesucristo. Resulta que el muchacho le daban ataques epilépticos. Eso se cree porque se caía, se azotaba en el agua, en el fuego, donde fuera, y se cree que era eso, ataques epilépticos. Para la ciencia, pues son problemas allá en el cerebro, pero para nosotros son demonios. Y la ciencia dirá, entonces los sanan. Hemos tenido casos que han sido sanados, gracias a Dios, y la ciencia no los puede sanar, pero Dios, para Él todo es posible. Así que ahora ten en cuenta que le traen ese muchachito a Jesús, Él ora y lo libera.
Pero antes le dice esto el papá. Le dice que si puede sanarlo a su hijo. Y mira lo que responde Jesús. Observa, ¿cómo que si puedo? Porque a veces tienes esa oración. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú quieres. Ya sabes que te estaría respondiendo. ¿Cómo que si quiero? O sea, si crees que no quiero, ¿para qué vienes? Señor, si tú puedes, o sea, si crees que no puedo, ¿para qué vienes? Si vienes es porque crees que sí puedo. Si vienes es porque creo que sí puedo. Imagínate, dice el Señor, ¿cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Pero aquí hay otra enseñanza. Vámonos con los pobres de los discípulos. No pudieron liberar al muchacho. Estoy seguro que no era la primera vez que veían a Jesús sanar a alguien de una enfermedad similar. Y se habían echado la oración, la habían anotado. Así como a veces oramos por algunos de ustedes y de pronto dicen, pastor, ¿y si me anota la oración? Piensan que al recitar la oración va a causar el mismo efecto. Pero no es así. Seguramente los discípulos creyeron eso y repitieron la oración santo y seña. Tal vez hasta los movimientos, y te reprendo y te vas fuera, y el pastor luego hace así y así, y a ver, ¿y cómo hace primero? Primero para abajo y luego para arriba y luego para un lado. Y hicieron exactamente lo mismo, pero no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque no lo habían creído en su corazón. Por eso Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Cuando tú crees, es posible para ti. Porque Dios te puso a ti con el plan de salvación, no solo te liberó de los problemas. Observa, lo que Él puso en tu corazón también fue amor, misericordia, compasión, para que cuando veas el problema de otra persona seas movido a misericordia, y en esa misericordia al amor, y en ese amor tu oración vaya con amor y misericordia hacia esa persona para que sea sanado, sea restaurado, sea bendecido. Y entonces tu palabra lleva la unción del Espíritu Santo que está en ti por el amor y la misericordia que sientes, y tu palabra es respaldada. En caso contrario, solo son palabras vanas, balas de salva. Eres una rezandera o un rezandero más. ¿Me estás siguiendo? Alguien que repite las oraciones rápido porque igual se tiene que ir a otro lado a rezar. Pero no tiene en su corazón el deseo de que esa palabra cause el efecto. Porque no tiene amor, porque está pensando en lo que le van a pagar, están pensando en que la gente la va a afamar, está pensando en otra cosa menos en la necesidad de la persona. ¿Me sigues? No se está poniendo en los zapatos de la persona. Por eso tú vas a hacer la diferencia. Por eso la gente incluso se acerca muchas veces y nos dice, tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios que me sane a mí. Tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios por mí. Y no estamos más cerca, pero sí sabemos que tenemos un corazón lleno de amor y de misericordia, y Dios respalda nuestra palabra, y ninguna de nuestra palabra cae a tierra, sino que cumple aquello por lo que le hablamos. Aleluya. Es por eso que es importante, como te decía antes, a veces obligarnos. Si quieres tener un cuerpo más sano, llamémosle sano, pues tienes que comer sanamente y hacer ejercicio. ¿No es cierto? No se trata de, Señor, por favor, dame tales medidas. Y tú le muestras la foto de alguien así, Señor. No, pero ¿sabes qué sí le puedes decir? Ayúdame a levantarme temprano para hacer ejercicio, dame fuerza, dame voluntad.
Señor, a veces peco comiendo pan y demás. Luego nada más un pan, sí, pero de esos de por acá, ¿verdad? De ofrenda. Santo. ¿Sabe de cuáles, verdad? Nada más uno, pues sí, pero como de a kilo. Y luego de esas tacitas que venden luego en las ferias, ¿no? Como de a litro. Una tacita de chocolate, nada más. Señor, dame fuerzas para irle reduciendo, quitándole azúcar, menos harinas. Dame fuerzas para hacer ejercicio. Ahí sí puedes orar y Dios también te dará la salvación ahí. ¿Sí me estás siguiendo? De eso se trata. Pero te das cuenta que necesitas orar, necesitas pedirle, necesitas estar en comunión con Él. Así que, por otro lado, no te sueltes, dice, aférrate bien fuerte. ¿Algunos vieron la del Titanic, la película? Se aferraban bien fuerte a las tablitas y a todo lo que había quedado, ¿verdad? O en las lanchas, los que subieron a la lancha. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si se hubiera soltado alguno? Digo, vimos ahí alguno que se soltó, ¿qué le pasó? Se hundió. Y luego de hundirse, se llamaba. ¿Qué te pasa si te sueltas de la tablita? Emma, ni tablita tienes. Porque vienes si se te da la gana. Oras si te da tiempo. Piénsalo, ¿qué tablita te va a ayudar a salvarte? ¿De qué te aferras? De nada, no tienes nada. Pero si prestas un servicio, eso de alguna manera te obliga a estar aferrado a la palabra de Dios. ¿Me explico? Ay, hoy me levanté con flojera. Hoy, pero tengo que ir a estar ahí en recepción y recibir a los hermanos. Qué bueno que ahora con cubrebocas, si no, se darían cuenta que hasta les estoy sacando la lengua. Pero con cubrebocas ni se dan cuenta. Bienvenido, hermano. Ahora ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero no es así. Ellas sí sonríen, ¿eh? Les vamos a poner uno transparente por eso. Pero date cuenta, te obliga, o en vigilancia, o en EBI, la escuela bíblica infantil, o aquí a los de proyección, por eso los escondemos luego allá atrás. No están bien dormidos, no, están meditando en cómo subir toda línea. Entonces, tú te obligas a servirle a Dios, te obligas a mantenerte aferrado a la tabla. ¿Me sigues? Y vienes con las de recepción y no tienes ganas de orar y llega la hermana, ¿verdad? Que siempre antes del servicio los llama y los pone a orar. Y están orando y dices tú, yo no quería orar, pero bueno, ahí voy. Y ya están orando y de pronto te estás animando y te estás fortaleciendo y Dios te toca, te ministra y entonces tu día cambia. Porque te obligaste tú a estar ahí. Nadie te va a obligar. Tú te obligas o tú te sueltas. ¿Me explico? Nadie te va a decir, ¿y por qué no viene, hermano? En cambio, cuando llegues te van a decir, bienvenido, qué bueno. ¿Me explico? Ay, es que los hermanos ni me hablan. Todos tenemos. Si nos hablan, ¿qué les importa que no vaya? Si no me hablan, ay, es que ni me hablan. Bueno, ¿quién nos entiende? Es que somos bien chistosos. Hay quienes observa esta parte. Hay quienes se creen santos, tan santos, que critican, juzgan, murmuran de los demás. Creen que tienen el derecho de criticar y juzgar. Ay, ese que no sé qué, y el otro no sé cuándo, y aquel otro, ay, el pastor, ni se diga, y los sacerdotes, y los no sé dónde, y de acá y de allá. Critica a todo mundo, y creen que ellos son tan buenos, ¿no? Tan santos, que tienen el derecho de criticar. ¿Me está siguiendo? Pero hay quienes se creen santos conforme a la santidad que Dios les ha dado y saben que Dios los separó, pero todavía cometen errores y que cada vez que cometen errores necesitan de Dios, vienen a Dios y le dicen, Señor, ayúdame, porque quiero cambiar, pero me está costando trabajo, ayúdame. Y entonces esa persona sí tiene al Espíritu Santo, porque aunque todavía comete error, quiere cambiar. El otro cree que ya cambió y tiene el derecho a juzgar. Eso hace la diferencia, ¿me estás siguiendo?
Uno se aferra a Dios y el otro ya no se aferra porque cree que ya lo logró. Wow. Por eso el que cree que ya lo logró, deja de servir, deja de leer, deja de congregarse. ¿Para qué? Si me voy a ir al cielo, ya dije, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Ya me voy a ir al cielo. Todos sabemos, de regreso al principio, que Jesús vendrá de nuevo. Pero no basta con saber que Jesús vendrá de nuevo. Porque Él dijo, para echar fuera demonio, todo es posible al que. Así es que necesitas creer que Jesús vendrá de nuevo, y los que se van a ir son los que se aferraron a sus enseñanzas. Y entonces, si tú te quieres ir con Él, te vas a aferrar a las enseñanzas de Él. ¿Me sigues? Si tú quieres vivir una vida en plenitud aquí en la tierra, te vas a aferrar a sus enseñanzas. Si tú quieres ser verdaderamente libre, te vas a aferrar a sus enseñanzas. Eso va a ser la diferencia. Anota ahí de nuevo, alertas del peligro. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también está pasando por el mismo sufrimiento. Estén alerta, estar atento. Tú tienes que estar al pendiente. ¿Quiénes tienen niños pequeños? De 5 años para abajo, de 7, pues, para que levante la mano más. ¿Qué pasa si vas a visitar a un compadre, a tu papá, a tu mamá, al hermano, y se le ocurrió al hermano regar sus plantas o sacar agua de la cisterna y la dejó abierta y tu hijo anda jugando allá? ¿Qué haces? Señor, te lo encomiendo. ¿Solo eso? ¿O te paras y vas? Igual y cierras, ¿verdad? Oye, hermano, los niños andan acá jugando. Esto hay que estar cerrado, o sea, estás alerta. Porque si no, solo estarás llorando después y nosotros tomando café a salud tuyo por tu hijo. Por descuidado. ¿Me sigues? Así que estar alerta es estar al pendiente. Y tú vas a estar alerta cuando sabes que hay un peligro inminente al acecho. ¿Vamos bien? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Ahora, el diablo o Satanás es aquel que está en contra de Dios. ¿Por qué creen que cuando Jesús le dijo lo que le iba a pasar, Pedro le dijo, no te acontezca eso? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. O sea, lo que tú estás expresando va en contra de la voluntad del Padre y a lo que yo vine a hacer. Por lo tanto, al estar tú en contra de esto, hazte para allá. ¿Vamos bien? Satanás es todo aquel que está en contra de las cosas de Dios. Satanás es todo aquel que está en contra de las cosas de Dios. ¿Qué pasaría si de pronto voltea a ver quién está a un lado? Busca una muchacha, ya adelante o atrás. Ahora tu muchacha, busca a los que están a tu lado. A lo mejor son señores ya grandes o una no tan muchacha. ¿Qué pasaría, muchacha, si Dios viene y de pronto te dice que vas a tener un hijo y tu hijo será profeta a las naciones y tendrá también el ministerio de apóstol y va a levantar iglesias en varios países? Y la que está a un lado, tu mamá, tu pariente, tu comadre, dice, no, que no te pase eso. ¿Tú qué le dirías? Apártate de mí, Satanás. Porque a ver, o si tú dices, no, yo no lo tomo, no lo recibo, ¿en quién crees que está Satanás?
Ah, cuando no te quieres aferrar a las cosas de Dios, ¿qué crees que está pasando en tu cabeza? El enemigo te está atacando con ideas, con pensamientos, para volverte a enjaular en el mundo, en esa gran jaulota, en donde no le sirvas a Dios. ¿Para qué tanta iglesia? Fanático religioso. ¿Para qué tanto Biblia? ¿Para qué tanto estar congregando y sirviéndole? Y levantas tus manos y te hacen burla. ¿Y para qué tanto esto? ¿Y para qué tanto lees la Biblia? Hipócritas. Y tratan de apartarte. ¿De qué espíritu crees que procede todo eso? ¿De Dios o del otro? Pues dile, apártate de mí. Ay, pastor, se va a ir y es lo único que ha agarrado. A lo mejor ahí te da tristeza, ¿verdad? Por eso no le quieres decir Satanás. Ah, pero es verdad. ¿Qué tienes que hacer? Ya sabes que no tienes que pelear con él, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Así es que ponte a orar, ponte en ayuno, ponte a clamar y repréndele su demonio. ¿Sí, amén? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que es más débil, al que se descuida. Date cuenta, es a ese. Si tú ves en la sabana, los leones no buscan a la cebra más fuerte. Buscan al débil, al enfermo, al tierno, al que se quedó atrás, rezagado, al que se salió de la manada. ¿No es cierto? Así sea igual el ciervo, así sea cualquier válgase animalito que el león va a atacar para comérselo, buscan al más débil. Así que aquel que deja de congregarse, aquel que deja de leer la Biblia, que deja de orar, se está convirtiendo en el más débil y a ese es al que el diablo va a atacar. Hola. Verso 9, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Amén. Así que para ser firmes en contra del diablo, tú tienes que saber muy bien tu propósito. Tú tienes que conocer tus dones, tu talento. Tú tienes que conocer tu llamado. Tú tienes que estar ministrando para que en esa manera Dios te ministre también a ti. Y entonces tú permaneces firme contra el enemigo. Porque te das cuenta cuando el enemigo te quiere distraer a un camino que no es el de Dios. Amén. Sean fuertes en su fe. Tu fe va a estar fuerte en la medida que tú le estés sirviendo, que tú le conozcas a Dios. Sí, amén. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento, aunque podrían decir otros que mal, ¿cómo dice? Mal de muchos, ¿verdad? Consuelo de listos. Bueno, ni modos. A todos los cristianos cuando se enfrentan y se aman a Dios y se aferran a la palabra, nos critican y nos juzgan. Pero he aquí la ventaja, cuando al otro le va mal, después ahí viene y dice, ¿cómo dices que era? Tú que estás más cerca de Dios, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes ayudarme? Es que no entiendo en la Biblia, es que ya ni me acuerdo a qué horas eran los servicios. Ahora, yo te digo, no ores por él para bendecirlo. Háblale del Evangelio. Porque en ese momento, él lo que necesita no es un milagro. Lo que él necesita es ponerse a cuentas con Dios. Reconocer que necesita a Dios. Recibir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo libere y pueda esa persona encontrarse consigo y con Dios en su propósito, en su camino de vida y pueda vivir en paz y en gozo. Así que no puedes estar alerta si no sabes que estás en peligro. Aunque parece que allá lo disfrutas y la pasas muy chévere, pregunto, ¿a tu esposa le gusta? ¿A tus hijos les gusta? ¿A tus papás les gusta? ¿A tu novio, a tu novia? Si la respuesta es no, entonces está en peligro
tu comunión con tu pareja, con tus hijos, con tu descendencia. ¿Me estoy explicando? Y si además gastas más dinero del que ganas, está en peligro tu economía, tu salud financiera. ¿Vamos bien? Así que si todo eso está en peligro, tú sabes ahora que debes estar alerta, porque el enemigo te anda buscando. ¿Sí, amén? Manténgase firmes. Da la idea de que quizá no estés plenamente convencido. Por eso dice la Escritura, manténganse firmes. Tienes que analizar por qué estás acá. Entonces que la esposa me trae y dice que si no voy, me deja. Es que dice mi mamá que si no voy a la iglesia, ya no me da para la escuela. No me compra mi celular. Vienes por conveniencia, no por convicción. Y debes de entender que buscar a Dios es por convicción, para que te mantengas firme. Para poder estar convencido tienes que poner atención, tienes que meditar las Escrituras, tienes que vivirlas. Aun si tú buscas conferencistas de autoestima, de superación personal, te dicen que tú puedes, que tienes que renovar tu pensamiento, que si lo crees, lo creas. No es cierto, pero todo eso está en la Biblia, todo eso te lo enseñamos acá. Por lo tanto, si tú le quieres creer a Él, al final de cuentas tienes que ir y pagar. Acá tú vienes, porque algunos dicen, y todavía piden ofrenda y diezmo. Pues allá, con un buen conferencista, te cuesta en dólares, ya no te cobran en pesos mexicanos. Tú tienes que estar observando esa parte. Al final de cuentas vas a tener que pagar. O aquí, yo traigo una ofrenda, porque sé que esa ofrenda es administrada para sostener esto y para recibir a toda la gente nueva que está llegando a conocer de Cristo Jesús, para conocerse ellos, y sé que yo estoy colaborando con todos los que trabajan a tiempo completo para que impactemos a más familias y dejemos una huella que trascienda por generaciones, y eso hace la gran diferencia. Efesios 6, 10 al 12 dice así: una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Wow. Sean fuertes en el Señor. ¿Cuándo tú puedes ser fuerte en otra persona? Cuando tú sabes que otra persona te va a respaldar. Ya saben que no falta en las escuelas el chamaquito broncudo, ¿verdad? O también hay niñas ahora, hay niñas bien gandallas. Que si hay otra niña que le anda pegando a su amiguita, sale la gandalla. Lo que quieras con ella, ¿qué dice? Ah, se la saben. ¿Tú eras de esas? Lo que quieras con ella, conmigo. Y la otra ya ahora sí bien confiada. ¿Qué? Porque ahí está la grandota, ¿verdad? O sea, ahora está confiada en ella. Dios dice, yo pelearé tus batallas. Tus enemigos se hacen mis enemigos. Si tu enemigo viene por un camino, yo lo haré huir por 7 delante de ti. Hey, yo aderezo mesa en presencia de tus enemigos. ¡Wow! Imagínate, dice Dios, lo que quieran con mi hijo, con mi hija, conmigo. ¡Wow! En pocas palabras. Por eso, sean fuertes en el Señor. Confía en Él. Pero imagínate, para yo ser fuerte en Él, no solo tengo que creer en Él o conocerlo a Él. Si yo digo AMLO, ¿saben de quién estoy hablando? Levante la mano si saben que de quién estoy hablando. O sea, ¿lo conocen? ¿Saben quién es? ¿Se imaginan su cara, el color de su pelo? Pregunto, ¿Él los conoce a ustedes? Lo mismo es con Dios. Para que seas fuerte en Él, no solo tienes que creer que existe un Dios, Él tiene que conocerte. Y para que Él te conozca, es que tú debes estar ahí, delante de Él, en humillación. Tienes que estar delante de Él, sabiendo que has cometido errores, pero Él te ha hecho libre de esos errores. Él te ha amado, Él te ha perdonado, Él te ha dado acceso libre al mismo trono celestial.
Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú tienes esa conexión con el Espíritu Santo, cuando tú te congregas, cuando tú le sirves, entonces estás en la presencia de Él y Él te conoce. Y entonces Él te respalda. Y es hasta entonces que dice al diablo: lo que quieras con mi hija. Y cuando yo diga hija, igual hijo, y mencionan su nombre: lo que quieras con mi hijo, conmigo. Lo que quieras con mi hija, conmigo. Imagínate que el Señor le está diciendo eso al diablo y Él se te está protegiendo y Él es un muro de fuego a tu alrededor. ¡Wow! Imagínate esa parte. Ahora confías en Él porque sabes que Él te conoce. Porque sabes que le estás prestando un servicio. Porque sabes que estás trabajando y apartas tus ofrendas y diezmos para que el ministerio permanezca y sigamos compartiendo a más gente. Porque sabes que tú estás sirviendo para los niños y estás preparando a los niños para que crezcan más sanos, no como nosotros, más sanos, más libres de faltas, de errores, de pecados, con un corazón sensible a la presencia de Dios. Y cuando tú estás haciendo toda esa labor, sabes que Papá Dios te tiene en la lista. Y Él manda a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y Él manda a sus ángeles para cuidarte y protegerte. Y el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. Y está a tu alrededor. ¿Me estás siguiendo? De eso se trata. Por eso es que para que Él nos respalde, necesitamos que Él nos conozca. Sí, como Dios sabe que estás ahí, pero no tienes que vivir bajo ese criterio de porque es el Todopoderoso y todo lo sabe, sabe quién soy yo. No, sino porque Él sabe que estás ahí adorando y sirviéndole y le exaltas y le bendices. ¿Cómo? Ayudando al que está caído, restaurando al que lo necesita, bendiciendo al que lo necesita, apoyando al que lo necesita, orando por el que lo necesita. ¿Me sigues? Y ahí tú le sirves a Dios, sirviéndole a su pueblo. Por eso es que le servimos, para servirle a Él, al Rey de Reyes. Y es cuando Él nos respalda, Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos restaura. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.